Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Acompañar a un hijo que se siente perdido es una de las experiencias más delicadas y profundas que un padre o una madre pueden vivir, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque el corazón se nos aprieta al verlo confundido, desanimado o desconectado de sí mismo. En esos momentos, más que soluciones rápidas, lo que un hijo necesita es presencia, alguien que no lo juzgue, que no lo presione, que no lo compare, sino que simplemente esté ahí, disponible, atento, dispuesto a escuchar, incluso lo que cuesta decir. A veces, acompañar es guardar silencio, es sentarse a su lado sin intentar arreglarlo todo, es permitirle sentir lo que siente sin minimizarlo. Y aunque como padres quisiéramos evitarles cualquier dolor, acompañar también implica aceptar que su camino no será idéntico al nuestro y que su proceso tiene un ritmo propio que merece respeto. Cuando un hijo o una hija se sienten perdidos, suele experimentar una mezcla de miedo, vergüenza y confusión. Y en ese estado, la dureza solo aleja más. Por eso, la ternura, la paciencia y la empatía se vuelven herramientas esenciales. Acompañar no es dirigir su vida, sino caminar a su lado mientras él encuentra su rumbo. Es hacerle saber que no está en soledad, que su valor no depende de su claridad actual, que no tiene que tenerlo todo resuelto para ser amada o amado. A veces, una conversación tranquila, una pregunta hecha con suavidad o un abrazo sincero pueden abrir puertas que estaban cerradas. Y es en esos pequeños gestos donde un hijo descubre que aunque se sienta perdida o perdido, sigue teniendo un hogar emocional al cual volver. Y quizá lo más importante es recordar que acompañar no significa cargar con su proceso, sino sostenerlo mientras él o ella aprenden a sostenerse. Es confiar en que Dios también está obrando en su vida, incluso cuando nosotros no vemos resultados inmediatos. Es creer que esa hija o ese hijo, aunque hoy tengan confusión, tienen dentro de sí una luz que tarde o temprano volverá a brillar. Acompañar es sembrar esperanza sin imponerla, es ofrecer guía sin controlar, es amar sin condiciones. Y cuando una hija o un hijo sienten ese tipo de amor, poco a poco encuentran el valor para levantarse, para buscar, para intentar de nuevo, porque saber que alguien camina contigo, incluso en tus sombras, es una de las formas más poderosas de volver a encontrarse. A veces como padres nos encontramos frente a momentos que no esperábamos, situaciones en las que vemos a nuestros hijos confundidos, desorientados, sin saber muy bien hacia dónde caminar. Y aunque quisiéramos tener una respuesta inmediata, una solución clara o una frase que lo arregle todo, la realidad es que acompañar a una hija o un hijo que se siente perdido es un acto profundamente humano, el cual requiere paciencia, sensibilidad y una enorme dosis de amor. No se trata de corregir rápidamente, ni de empujar
hacia donde creemos que debería ir, sino de estar presentes, de ofrecer espacio seguro donde pueda respirar, llorar, dudar y volver a encontrarse. Y mientras conversamos como amigos, quizá tú también recuerdes ese momento en el que tu hija o tu hijo te miró con ojos que pedían ayuda sin saber cómo pedirla, y tú sentiste ese impulso de abrazar y decirle: no tienes que tenerlo todo claro, aquí estoy contigo. Cuando una hija o un hijo se siente perdido, su mundo interior se vuelve un laberinto. A veces no sabe cómo expresar lo que siente, otras veces teme decepcionarnos y en ocasiones simplemente está luchando con preguntas que ni ella o él mismo entienden. Y ahí es donde nuestro papel como padre se vuelve tan importante, no para resolverle la vida, sino para caminar a su lado mientras se encuentra su propio camino. La palabra nos recuerda en el libro de Salmos número 34, versículo 18, que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y si Dios se acerca con ternura a quienes están heridos, ¿cómo no habríamos de acercarnos nosotros a nuestros hijos con esa misma suavidad? Acompañar es acercarse sin invadir, escuchar sin interrumpir, sostener sin controlar. Es un arte que se aprende con humildad. Hay momentos en los que quisiéramos que nuestros hijos nos contaran todo, que nos confiaran sus miedos, sus dudas, sus luchas internas. Pero la verdad es que la confianza no se exige, se construye, y se construye con presencia, con coherencia, con paciencia. Cuando un hijo o una hija se sienten perdidos, lo último que necesitan es presión. Necesitan sentir que pueden hablar sin ser juzgados, que pueden equivocarse sin ser condenados, que pueden llorar sin ser avergonzados. Y aunque como padres a veces nos desespera no saber qué hacer, acompañar implica aceptar que no siempre tendremos claridad, pero que sí podemos ofrecer amor, un amor que no exige explicaciones, que no condiciona su valor, que no desaparece cuando las cosas se complican. Acompañar a un hijo o una hija que se ha perdido también implica aprender a leer lo que no dice. A veces su silencio habla más que sus palabras, su distancia revela más que sus gestos, su irritabilidad esconde más dolor del que imaginamos. Y ahí es donde la sensibilidad espiritual se vuelve esencial. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 19 se nos invita a ser prontos para oír, tardos para hablar. Y qué sabio es ese consejo cuando se trata de nuestros hijos: escuchar no solo lo que dicen, sino lo que sienten. Escuchar sin preparar una respuesta, sin corregir de inmediato, sin minimizar su experiencia. Escuchar con el corazón. Hay hijas o hijos que se sienten perdidos porque están enfrentando presiones internas que nunca nos han contado. Otros porque cargan culpas que no saben cómo soltar. Otros porque se comparan con los demás y sienten que no encajan. Y otros simplemente porque están creciendo. Y crecer duele. Acompañar es recordarles que no tienen que tener todas las respuestas hoy, que la vida no es una carrera, que su valor no depende de su claridad actual. Es decirles con palabras y con gestos: puedes estar perdida o perdido, pero no estás en soledad. A veces
Acompañar significa hacer preguntas suaves que puedan abrir puertas, no preguntas que presionan, sino preguntas que invitan. ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesitas de mí? Y aunque no siempre responderán de inmediato, esas preguntas siembran semillas, semillas de confianza, de apertura, de conexión. Y con el tiempo, esas semillas germinan en conversaciones profundas que van sanando poco a poco. También es importante reconocer que acompañar no es cargar, no es tomar decisiones por ellos, ni resolverles cada problema, ni evitarles cada dolor. Es caminar a su lado mientras ellos aprenden a caminar. Es sostenerlos sin impedirles crecer. Es guiarlos sin controlar el rumbo. Y aunque eso puede ser difícil, especialmente cuando los vemos sufrir, es parte del amor maduro, el amor que confía en que Dios también está obrando en su vida, incluso cuando nosotros no vemos avances. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, se nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese versículo no significa que nuestros hijos nunca se sentirán perdidos, sino que lo que sembramos en ellos permanece, incluso en sus temporadas más oscuras. Acompañar es confiar en esa semilla, confiar en que lo que Dios ha depositado en su corazón no se pierde, aunque ellos se sientan perdidos. Hay momentos en los que acompañar implica guardar silencio, no porque no tengamos nada que decir, sino porque entendemos que el silencio también abraza. A veces, una hija o un hijo necesita más que un abrazo, que un consejo, más una presencia que una explicación. Y en esos momentos, nuestro silencio se convierte en un refugio donde él puede descansar sin sentir que debe justificar su confusión. Acompañar también implica revisar nuestro propio corazón, preguntarnos si hemos sido demasiado exigentes, demasiado críticos o demasiado duros, preguntarnos si hemos dejado espacio para la vulnerabilidad, si hemos permitido que nuestros hijos nos vean como humanos, imperfectos, necesitados de gracia, porque cuando un hijo ve que sus padres también están en proceso, se siente más libre para estar en proceso también. Hay hijas o hijos que se sienten perdidos porque han fallado y temen nuestra reacción. Otros porque sienten que no cumplen nuestras expectativas. Otros porque creen que nos han decepcionado. Y ahí es donde la gracia se vuelve indispensable. La gracia que dice: no tienes que ser perfecta o perfecto para ser amada o amado. La gracia que abraza antes de corregir, la gracia que restaura antes de señalar, es la gracia que refleja el corazón de Dios. Acompañar a una hija o un hijo que se siente perdido también implica orar por él, no como un último recurso, sino como primer acto de amor. Orar no para que sea como nosotros queremos, sino para que encuentre su identidad en Dios, para que descubra su propósito, para que experimente paz en medio de su confusión. La oración nos recuerda que no estamos solos en el proceso, que Dios está trabajando incluso cuando nosotros no vemos nada. Hay momentos en los que acompañar significa poner límites con amor, no límites que controlan, sino límites que protegen, límites que dicen: te amo demasiado
como para dejarte caminar hacia algo que te destruye. Y aunque esos límites a veces duelen, también son una forma de ternura, una ternura firme, pero ternura al fin. Acompañar también implica celebrar los pequeños avances. A veces esperamos grandes cambios, pero el corazón humano se transforma en pasos pequeños. Un hijo que se abre un poco más, que expresa una emoción, que pide ayuda, que reconoce algo. Todo eso es un avance y celebrarlo le recuerda que no está fallando, que está creciendo. Hay temporadas en las que acompañar a una hija o un hijo perdido nos confronta con nuestros propios miedos, miedo a que tome malas decisiones, miedo a que se aleje, miedo a que se lastime. Pero acompañar implica confiar, confiar en Dios, confiar en el proceso, confiar en que el amor tiene un poder que no siempre vemos de inmediato. Acompañar también es aprender a soltar, soltar la necesidad de controlar, soltar la ansiedad por el futuro, soltar la culpa por lo que no pudimos evitar, soltar para dejar espacio a que Dios haga lo que solo Él puede hacer, soltar para permitir que nuestra hija o hijo descubran su propia fuerza. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Y aunque ese versículo está dirigido a nosotros, también nos recuerda cómo debemos acompañar a nuestros hijos, no desde el miedo, sino desde la presencia, no desde la desesperación, sino desde la confianza, no desde la presión, sino desde el amor. Acompañar a una hija o un hijo perdido es un acto de fe, fe en que Dios no lo suelta, fe en que su historia no termina en su confusión, fe en que lo que hoy parece caos, mañana puede convertirse en testimonio, fe en que el amor siempre encuentra caminos. Y finalmente, acompañar es amar, amar en lo claro y en lo confuso, amar en lo fácil y en lo difícil, amar cuando entendemos y cuando no entendemos, amar sin condiciones, amar como Dios nos ama, con paciencia, con ternura, con esperanza, porque cuando una hija o un hijo se sienten perdidos, lo que más necesita no es un mapa, sino un corazón que le recuerde que siempre puede volver a casa. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con el corazón abierto, especialmente pensando en esos hijos que se sienten perdidos, confundidos o desanimados. Te pedimos que seas tú quien los abrace desde adentro, quien les recuerde que no están solos, que su identidad no depende de sus aciertos ni de sus errores, sino de tu amor inquebrantable. Danos, como padres, la sensibilidad para acercarnos a ellos sin juicio, sin prisa y sin miedo, con esa ternura que calma, con esa paciencia que sostiene, con esa sabiduría que solo tú puedes darnos. Enséñanos a ser un refugio para ellos, un lugar donde puedan descansar sin sentirse presionados a tenerlo todo resuelto. Señor, te pedimos que sanes las heridas que quizá no conocemos, que ilumines las dudas que los inquietan y que les muestres caminos que aún no pueden ver, que tu Espíritu Santo sea su guía en medio de la confusión, su paz en medio del ruido, su fuerza en medio del cansancio. Y mientras ellos atraviesan este proceso,
Ayúdanos a acompañarlos con amor genuino, con palabras que edifiquen, con silencios que abracen y con gestos que les recuerden que su vida tiene propósito, incluso cuando ellos no lo sienten, que podamos reflejar tu corazón en cada paso, siendo instrumentos de consuelo y esperanza. Y finalmente, Señor, te pedimos que nos llenes de fe para confiar en que tú estás obrando en ellos, aun cuando no vemos resultados inmediatos, que podamos soltar el control, entregar nuestras preocupaciones en tus manos y descansar en la certeza de que tú nunca los sueltas. Te pedimos que renueves su ánimo, que despiertes su identidad, que avives su luz interior y que los conduzcas hacia el camino que preparaste para ellos. Que nuestro hogar siempre encuentre en amor, comprensión y un abrazo dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.